Hola, hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Ahora nos corresponde Juan capítulo número 2, pero ¿qué creen? La vez pasada no leí los últimos versículos y bastantes versículos del capítulo número 1. Y bueno, pues lo vamos a hacer en esta ocasión. Los primeros discípulos, después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el Señor tuvo encuentros especiales con algunos discípulos, y aquí Juan registra cómo fue que los encontró a estos de una manera muy particular. Capítulo 1, verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, hablando Juan de Jesús: he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, una expresión maravillosa que habla acerca del sacrificio, el único sacrificio que verdaderamente quita los pecados del mundo, el único, porque los otros eran muchos y muchos y muchos, al infinito y más allá. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, era uno de los dos, Andrés, el hermano de Pedro. Este halló primero a su hermano, a Pedro, Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Noten ustedes cómo Juan tiene ese interés de traducir algunas palabras, porque seguramente los que leían no eran precisamente judíos, entonces tenía que darles la traducción al griego, como lo estamos viendo ahorita. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Simón serás llamado Cefas, que es en arameo, que quiere decir Pedro al griego. El siguiente día de esto, ya eran 3 discípulos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Estaba cerca de Jerusalén, en Judea, y subió al norte a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo a Felipe: sígueme. Ya es el 4º discípulo. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Verdad? Entonces aquí relacionan a Jesús como el hijo de José, ¿verdad? Así que, ¿y cómo es que ellos sabían tanto de que era el profeta que escribió Moisés en la ley? Bueno, pues seguramente que porque le creyeron a Juan el Bautista. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: pues ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, haciendo un juego de palabras con lo de se me escapa ahorita el nombre de Jacob. Jacob, que significaba engaño, y Dios le cambió el nombre a Israel, precisamente. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, cuando estabas debajo de la higuera. Y seguramente que él estaba durmiendo, descansando debajo de la higuera. Y qué rico comer unos higuitos maduritos. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Órale. ¿Y eso de dónde? Pues solamente porque te vi debajo de la higuera. Y bueno, muchos eruditos piensan que allí debajo de la higuera él tuvo un sueño muy especial, y por eso es que cuando Jesús lo relacionó: eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Qué habrá visto debajo de la higuera? Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Aleluya. Ahora sí, capítulo número 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Hasta este momento solamente se han mencionado como unos seis
discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús, ahora sí ya se menciona a la madre, no solamente a José, el padre tutor, le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Era bastante cantidad de agua, porque eran unas tinajas grandes. Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, esa persona probó que fue hecho en vino, y vino de lo mejor. Ahora, yo no sé realmente qué diferencia hay entre un vino malo y un vino bueno. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, este fue el principio de señales. Aquí en Juan no se habla de milagros, sino de señales. Señales que apuntan a Jesús y que describen que era Jesús, ¿verdad? Y el mesianismo de Jesús. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero parece que sus hermanos no creían mucho en él, y aún la misma mamá como que dudaba. Lo vamos a ver más adelante, en especial de los hermanos, y en los otros evangelios también se hablan que no se convirtieron hasta el final, ya cuando vieron la resurrección. Jesús purifica el templo de una boda, entonces regresa al norte, ¿verdad? Según el comentarista de Juan, a Jerusalén. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Menciono esto porque la estructura de los evangelios no tiene que ser precisamente cronológica, ¿verdad? En este caso es claro que este evangelio presenta una serie de señales, y lo relaciona con algunos eventos para mostrar algo en especial que hay que descubrir. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! ¡Qué violencia! ¿Verdad? Que hizo Jesús en el templo. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Porque verdaderamente los comentaristas, los eruditos, dicen que eso era realmente un mercado en donde venían los peregrinos, cambiaban sus monedas a monedas del templo para la ofrenda, porque eran las que solamente se aceptaban a la hora de presentar. Y también no traían animalistas, sino que los compraban allí. Verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Señales. Los judíos piden señales. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Allí, cómo nos hace pensar el Señor en una cosa o en otra, ¿verdad? Del templo físico, pero él hablaba de su cuerpo. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Noten cómo Juan ya da explicaciones, ¿verdad? Que sus discípulos no creían, no sabían, y hasta que resucitó se les abrieron los ojos, el entendimiento, y pudieron entender y ajustar lo que ellos creían acerca de Jesús.
Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo, ojo, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Con eso terminamos el capítulo número 2, pero quiero resaltar, no te fíes de lo que te hablan, de lo que te dicen. Hay que buscar corroboraciones. Si algo nos enseña Jesús y los discípulos, es que tenemos ideas equivocadas, que hay que ajustar, que hay que modificar acorde a la palabra, a la palabra de Dios, y aún la misma Biblia hay que saberla estudiar. Por eso no solamente se lee solo, sino en conjunto, en grupo. Y te invito, como otras tantas veces, a hacer esos grupos para preguntar y preguntar y preguntar y preguntar acerca de la palabra de Dios y cómo vivirla en la vida, porque hemos sido manipulados, hemos sido engañados desde el huerto de Génesis, y aquí en México de manera especial, con la llegada de los españoles de manera especial, hemos sido manipulados, ¿verdad? Como niños, y de hecho así se nos trataba, como niños, como niños, como niños. Ese era el concepto de los indígenas desde un principio, y parece que hasta la fecha, ¿verdad? Nos hacen creer cosas y nos dicen cosas, y uno de buena gente les hace caso, pero ya llegó el tiempo. Gracias a Dios, ya llegó el tiempo. Así que abre los ojos y pídele a Dios, ábreme los ojos, ¿verdad? Como aquel ciego, Bartimeo, que Jesús le pregunta, Señor, Jesús, ¿qué quieres que haga? Abre los ojos. Y tú puedes pedir dinero, tú puedes pedir casa, tú puedes pedir matrimonio, tú puedes pedir hijos, pero una de las cosas importantísimas y que Bartimeo nos enseña, recordando aquel, es abre mis ojos. Abre mis ojos. Necesitamos abrir los ojos para poder entender, para aceptar y para poder vivir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Mi hermano, mi amiga del alma, que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.